Bueno, Sí, voy a aclarar señora. un Y pago. asuntito. Aclaro un asunto. El padre Miguel me había dicho inicialmente el ser del predicador. Y luego cuando vi la formalización de la invitación a la lección dice el deber del predicador. Pues dije salomónicamente, pues el deber ser entonces del predicador. Los predicadores hijos e hijas, ¿no? A propósito de este lenguaje inclusivo de ahora, que les confieso me molesta. Pero bueno, mientras no se nos metan los selles en el grupo, todo bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el tema es el deber ser de los predicadores hijos e hijas de Domingo de Guzmán. ¿Cuál es nuestra identidad y el legado de la Orden Dominicana fundada por nuestro padre Santo Domingo de Guzmán? Partamos de este Evangelio de San Marcos, ahí lo están viendo, que creo que es muy conocido por todos, ¿no? Recuerden que el contexto del Evangelio está dado después de la resurrección del Señor en el capítulo 16. Están a la mesa los 11 discípulos cuando se aparece Jesús y les echa en cara la incredulidad y la dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto ya resucitado. Y por eso les dice lo que viene a continuación en el texto. Si alguno de ustedes me colabora leyendo el texto, por favor. Mucho gusto, padre. Es, En aquel tiempo se apareció Jesús y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Palabra del Señor. Señor. Muy bien. Los invito para que hagamos esa oración entonces a propósito del texto que hemos escuchado. Señor, me llamas a dedicarme a predicar tu evangelio. Qué privilegio el poder contribuir en la extensión de tu reino. Para lograrlo, necesito aumentar mi fe y mi caridad. Por ello te pido que esta oración sea el medio para fortalecer mi convicción de ser un auténtico discípulo y misionero de tu amor. Por eso pidámosle todos al Señor. Ayúdame, Señor, a saber corresponder con mi amor y servicio a los demás el don de tu redención. Muy bien. Entonces, resulta que el texto que acabamos de escuchar trae varias cosas que no quiero pasar por alto rápidamente. La primera, la invitación o el imperativo de ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Y la condición es que el que crea sea bautizado y se salve. El que no crea se va a condenar. Vienen las señales que van a acompañarnos. Entonces viene aquí una primera tarea y es efectivamente en ese deber ser del predicador, el nosotros cumplir con ese mandato que el Señor nos da. Nuestra tarea es ir y llevar el Evangelio, ir y compartirlo, a proclamarlo abiertamente. ¿Cuál veo yo aquí como dificultad, queridos hermanos y hermanas, frente a esta parte que el Evangelio nos dice? Recordar que nuestro ser cristiano es 24/7 como habla el lenguaje ahora. No podemos limitarnos solamente a los momentos litúrgicos y ustedes son conscientes de eso. A veces pensamos que predicar se limita solamente a un retiro, a una convivencia, ir a misa, acompañar un sacramento. No, nuestra vida como cristianos frente a esto de ser testimonio vivo del Evangelio nos cobija las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, una invitación de entrada a que esto lo hagamos vida. Los que estamos en la vida religiosa a veces creemos que con estar en el convento o en la casa es suficiente, tampoco lo es, ¿no? Porque a veces somos los menos que animamos a los hermanos o las hermanas a estar en esta dinámica de vivir nuestro carisma y el evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días que el Señor nos concede. El segundo aspecto que quiero pedirles el favor que tengan en cuenta es lo que viene a continuación sobre las señales que hay de acompañar a los que crean. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Sobre esto recuerden que esta partecita, para que eviten ustedes
esos fervores carismáticos que a veces aparecen súbitamente y que la iglesia pide por favor prudencia y mesura sobre eso, está solamente permitido a un sacerdote probado en virtud y es el obispo diocesano el que frente a esto está únicamente facultado para nombrar a ese sacerdote probado en virtud. ¿Queda claro eso? Por favor, tengan cuidado también con el asunto de hablar en lenguas nuevas. Cuando Pablo habla sobre los diferentes carismas, no dice que haya un traductor de lo que el otro está diciendo, que es curioso que en muchos grupos nuestros, a nivel parroquial, a nivel de grupos apostólicos, a veces suele aparecer alguien que resulta hablando chivirimbiri, y otro que le traduce. No, ese no es el don de lenguas. Dice el don de interpretarla, que es distinto a lo que dice el texto. Entonces, por favor, eviten esos fervores y esas motivaciones que a veces se dan porque son más fruto de disociaciones afectivas y emocionales fuera de lugar que realmente como tal esa característica de hablar en lenguas nuevas. Recuerden ustedes que lo que hace Pentecostés, el Espíritu en Pentecostés, es romper la barrera lingüística, es el traductor universal. El que opera traduciendo es el Espíritu Santo, no es la persona como tal. Por eso el texto de Hechos 2 dice que toda la gente escuchaba en su lengua nativa. Estaban medos, persas, elamitas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los escuchamos en nuestra propia lengua? Es el Espíritu el que está haciendo como traductor universal. Entonces, para que por favor eviten esos fervores y arranques místicos a veces que son de dudosa procedencia, ¿de acuerdo? Tener certeza de que efectivamente, como le sucedió a San Luis Bertrán, a Santo Domingo y tantos santos de la orden, primero bendecir todo lo que vayamos a comer y beber, incluso los medicamentos, queridas hermanas, sobre todo, y hermanos, y van a ver que los gastos se van a reducir y los frasquitos y cajas de medicamentos comienzan a desaparecer de las mesas del comedor. ¿Por qué? Porque yo lo veo es más como una somatización de estados mal llevados a nivel comunitario, a nivel personal, que van generando esos desórdenes sistemáticos. Entonces tengamos por favor cuidado con eso, ¿de acuerdo? Dice allá, ellos salieron a predicar por todas partes. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Entonces, esta invitación de entrada para todos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hablar? Domingo de Guzmán y el origen de la orden, que es un tema conocidísimo por todos, la identidad del predicador dominico, la misión del predicador hijo de Domingo de Guzmán y el legado de la orden en la historia. Muy bien, Domingo de Guzmán, vamos para allá. Todos sabemos que el contexto en el cual nuestro padre Santo Domingo nace es un contexto propio del siglo XIII, donde Europa vive profundas transformaciones sociales y religiosas que marcan el siglo XIII. ¿Cuál es la experiencia personal que tiene que vivir Domingo de Guzmán? Él va a desarrollar una visión clara para la defensa y predicación de la fe. Recuerden ustedes que es un momento de muchos ataques de herejías, es decir, errores directos sobre la iglesia, sobre el contenido de la Sagrada Escritura y contra el mismo magisterio. Recuerden que aquí van a ser muy importantes estos grandes predicadores que el Espíritu va a suscitar a través de la historia y que sigue suscitando para saber dar respuesta a esto. Y Santo Domingo, nuestro Padre, es un abanderado. Recuerden ustedes que es alguien que en su tiempo se arroja a una acción temeraria, hoy día se llama en el contexto pastoral la inculturación. Nuestro padre fue anticipado a ese lenguaje, porque él, recuerden ustedes, aparece con barba y bigote porque él en la inculturación busca pasar desapercibido para poder hacer una tarea mucho más serena, haciéndose ver como uno de ellos y poder predicar con más libertad. Entre nosotros en las constituciones decía que se prohibía el uso de barba y bigote, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. A Miguel ya no le tocó, pero a nosotros nos tocó esa época en la que no estaba permitido, porque allá dicen la regla que para evitar suscitar pasiones indebidas en las mujeres. Ahora no, ahora uno ve los frailes desde el estudiantado con barba, chiveras, andan en tenis, mal vestidos, el hábito mal portado, y en las constituciones dice cómo es el uso del hábito, el calzado y lo que se debe sobresalir. Entonces, los tiempos van cambiando y si no, ¿a qué horas cambiaron eso que uno no se enteró, no? Muy bien. Funda una orden dedicada a la predicación y defensa de la fe en su tiempo. Aquí hay algo clave, queridos hermanos y hermanas. Santo Domingo, o es propio para nosotros, tuvo claro que no quería ser obispo. Admiró al obispo Diego de Osma, ¿recuerdan ustedes? Lo admiró y lo apoyó en todo, pero él no quiso, ni por su mente pasó en ningún momento, ni los testimonios que tenemos arcanos de la vida de Santo Domingo, nos mencionan que él quisiera ser un obispo, pero sí logró, con la aprobación de la orden, privilegios episcopales.
El tema de la predicación que ustedes lo ven como tan natural y tan normal en cualquier sacerdote o en cualquier persona, en este tiempo del siglo XIII, en el contexto histórico que Santo Domingo vive, no era permitido. El sacerdote era simplemente un asesor o acompañante del obispo, lo que en el sentido lato dice el derecho canónico con respecto al diácono. Solo el obispo podía realizar esa tarea. Pero Diego de Osma le hace ver a Domingo que los obispos se habían vuelto príncipes demasiado principescos que descuidaron completamente lo que el Papa Francisco llamó el olor a pueblo. La fundación de la orden, recuerden ustedes, en 1216 tiene un antecedente, y es que Santo Domingo funda primero la base de la orden, y esa base la asegura con las monjas contemplativas. Él tiene claro que la oración de base es fundamental, y tener monjas, y en ese sentido reconocemos la predicación itinerante de nuestras monjas de clausura, es precisamente su dedicación a orar como Santo Domingo lo pidió, para sostener no solo la orden, sino la iglesia completa. 10 años de diferencia. Yo no entiendo a qué hora las monjas pasaron a ser que la segunda orden y los frailes la primera, cuando ellos fueron la primera. Yo le decía en algún momento a las monjas del monasterio de Santa Inés que si ellas tomaran conciencia de esto, y menos mal volvieron al régimen de la orden, por lo que el Papa Francisco pidió dentro de ese proceso, si ellas se enranchaban en pedir un capellán, los provinciales están obligados a concederlo, porque son las primeras, son las mamás, ¿de acuerdo? Luego sí, se genera todo ese proceso de ir cautivando los primeros compañeros de viaje que tenían una cualidad interesante. Salieron de las principales universidades, pero Santo Domingo, ojo acá, no pidió que tuviésemos universidades. Eso surgirá después. Por eso de una vez cuestiono una situación que me parece urgente que tenemos que replantear. Frente a este tarea de ser predicadores y el deber ser de nosotros como predicadores, no comprendo por qué los sitios que tenemos como semilleros privilegiados para cumplir ese deber de ser predicadores son nuestras propias obras. Me duele ver que ni en colegios, ni en universidad, ni nada, nosotros hagamos realmente promoción vocacional. Y ese es un pecado que el cielo nos va a cobrar a todos. Las comunidades que están pasando por crisis vocacional, incluyéndonos a nosotros, deberíamos repensar la necesidad de comenzar en esa conciencia de deber ser de predicador, que la tarea comienza por casa. Hay que hacer promoción vocacional en nuestros sitios de misión. Es importante que lo hagamos. La orden lucha contra las herejías promoviendo la fe verdadera a través de la predicación constante. Por eso nos conocen a nosotros como los teólogos en la iglesia. ¿Por qué? Porque bien formados, como quiso Santo Domingo que fuéramos los frailes, los primeros compañeros, recuerden, aún no teníamos el hábito que tenemos hoy día. Por eso en esa primera empresa donde Santo Domingo manda o dispersa a los frailes desde Toulouse, en esa primera tarea, aún no salen con el hábito porque no lo tenían. Como lo vamos a ver más adelante, tendremos que esperar a que aparezca un beato. Si alguien tiene el nombre del beato antes de que yo lo muestre, pues nos lo cuenta. Si no, esperamos hasta que lleguemos a la diapositiva correspondiente. Será el momento en el cual comenzaremos a identificarnos visualmente con el santo sayal que tenemos hoy día del blanco y negro. ¿De acuerdo? Principales valores y espiritualidad dominicana. La búsqueda de la verdad para nosotros, y recuerden que la verdad que Santo Domingo busca es la de Cristo en el Evangelio. La espiritualidad dominicana destaca la búsqueda constante de la verdad como camino hacia el crecimiento personal y espiritual. Por ese motivo, queridos y queridas, recuerden que es urgente, a propósito de que estamos en el mes de la Biblia, recuperar la lectura de la Biblia en la casa, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Por eso la vida comunitaria, que es el lugar privilegiado y fundamental para nuestra espiritualidad, allí fomentamos el apoyo mutuo y aprendizaje compartido. Entonces, no descuidemos la lectura de las constituciones, de los estatutos para el caso de las fraternidades dominicanas laicales, ¿no? En el caso nuestro, la lectura de las constituciones, ¿no? Que es importante no descuidarlo como la Sagrada Escritura. Los valores centrales están ubicados en pobreza y humildad y amor al conocimiento, como valores esenciales que sustentan la espiritualidad dominicana. Aquí hay algo interesante. Mientras San Francisco de Asís le pidió a sus frailes castidad y pobreza, Santo Domingo nos pidió obediencia. Y esto es clave, porque al que es obediente, las otras dos condiciones propias de la vida consagrada de todo cristiano, pues son inherentes a la obediencia.
Siguiendo la obediencia por excelencia de Cristo el Maestro, entendemos cómo es posible y no nos cueste. Muy bien. La identidad del predicador dominical. Nuestra relación con Dios. El predicador mantiene una conexión profunda y continua con Dios como base de su vida espiritual y misión. Por ese motivo, es importante, queridos hermanos y hermanas, fortalecer los momentos de la oración personal. Hemos descuidado muchísimo el encuentro con el Santísimo Sacramento en las capillas, oratorios y templos de nuestras casas. Y esto es gravísimo porque no podemos dar de lo que no tenemos. Hace parte esencial del deber ser del predicador ese encuentro diario y permanente con el Señor. No les estamos pidiendo que sean de horas, que sea de minutos, pero que sea de calidad y que sea continuo y frecuente. La oración constante y el sacrificio personal fortalecen el compromiso del predicador con su vocación y con la comunidad. Por eso el encuentro de las horas comunes tampoco se puede perder. Es necesario fortalecerlo. Para el caso de las fraternidades laicales, ahora que tenemos estos medios de encuentros virtuales, sería interesante que pues, si pudieran ustedes encontrarse en todos los días en algún momento, si no en la mañana, al menos en la noche, para que al menos vísperas y completas se pudieran hacer de manera virtual ustedes desde sus casas como fraternidades. La fraternidad entre nosotros es una fuente esencial de apoyo y fortaleza en la misión espiritual. ¿Por qué? Porque Santo Domingo tiene claro que no mandó a nadie solo, nos mandó de dos en dos como Jesús lo hizo en el Evangelio. Esto con el ánimo de que nadie se sienta solo y de que vayamos con la conciencia de que vamos a nombre de la comunidad, de la orden y no a título personal. En la vocación al estudio y la verdad, Santo Domingo hizo un acento particular. ¿Por qué la importancia del estudio riguroso? El estudio profundo es fundamental para entender y enseñar verdades doctrinales con precisión y claridad. Aquí en ese sentido yo quiero hacer un reconocimiento público a Fray Miguel y a los frailes que desde hace años impulsaron esta plataforma con ustedes, de Academia Dominicana, porque esto creo que ha permitido que ustedes tengan acceso y a los frailes se nos exija también el poner un granito de arena para poder contribuir a este proceso donde Santo Domingo tuvo claro que el estudio riguroso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es de fruto del estudio y la contemplación donde sale necesariamente lo que vamos a llevar y comunicar luego en la misión y la evangelización. La verdad es la base de toda, es la base sobre toda la que se construye la predicación sabia y responsable en contextos sociales y doctrinales. Decía Enrique Lacordaire que el dominico debe tener en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. En los términos actuales, pues el celular o la tablet o el medio electrónico para estar al día con las noticias, porque no podemos estar ausentes de eso. Por eso es tan importante que en el deber ser del predicador nosotros aterricemos la predicación. Somos expertos demagogos, eso hacemos unos constructos extraordinarios, pero al final le preguntan a la gente, ¿sí? ¿Cómo estuvo la misa o cómo estuvo el taller o cómo estuvo la predicación del fraile o de la religiosa o de la monja o del laico? Precioso, maravilloso. ¿Y qué dijo? No sé, pero habló tan bonito. Eso significa que no está funcionando. Si no aterrizamos el tema, pues la gente no se va con cosas claras, que es el problema que tenemos con el común de la gente. Yo dije esta mañana a la gente, es importante que salgamos del ser básicos como cristianos. No nos limitemos a ser cristianos de liturgia, como lo decía al comienzo. No, es 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la vida que el Dios me permita, porque si no, no hacemos absolutamente nada. A mí por eso me llama la atención cuando, perdón, con todo respeto, ¿no? Hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje. ¿Lo han oído? El que lo ha oído, active la manito, la mano levantada para saber que sí me están escuchando. ¿Han oído ese adagio popular? El hábito no hace al monje, no veo manos alzadas. En la parte de abajo de su pantalla, usted pone la manito, le da clic exacto, y me aparecen a mí los simbolitos. Perfecto. Que me sentí que estaba, me sentí hablándole como al vacío porque no los veo. Listo, muy bien. Perfecto. El hábito no hace al monje. No, sí lo hace. Sí lo hace. Por eso, con todo respeto, ¿sí? Aunque por los años les caliente mucho el cabello a las hermanas, les dé piquiña, les dé alergia, a los frailes ahora nos está picando el hábito y tampoco nos lo ponemos. Ojo, si algo está trayendo vocaciones en otros países donde antes no se conseguía, es que la juventud está buscando la identidad a través del hábito religioso que nos identifica, además del ejemplo y comportamiento entre nosotros,
¿Quedó claro? Santo Domingo no se quitaba el hábito, se quitaba los zapatos por el sendero, pero se calzaba antes de entrar a las ciudades por respeto a la gente para no generar incomodidad con la gente. Entonces, por favor, a recuperar el santo sayal, reverendas y reverendos. Y a los laicos no se quieran poner el hábito porque no les corresponde a ustedes. El laico se distingue por ser laico. Ojo con eso, porque hay una tendencia incomodísima de que el laico quiere vestirse como el cura y el cura quiere vestirse como el laico. No, esos cruces inversos no deben darse. Por favor, ¿quedó claro? Muy bien. ¿Están aburridos? Levanten la mano si no. Pensé que No estamos estaban aburridos, aburridos. padre. Bueno, sí, porque es que a Para veces yo nada. hablo mucho y bueno, muy bien. Estamos escuchando Sobre el perfecto. Qué compromiso con la bueno. predicación y el servicio. Sobre la entrega a la predicación. La vocación se refleja en la dedicación a difundir la palabra de Dios con pasión y constancia. Este término es clave. Por favor, cójalo. Compasión. Hace ya unas décadas atrás, los religiosos mayores de las órdenes y, y congregaciones y institutos religiosos en el mundo, reunidos en Roma, dieron como fruto un documento que muchos no conocen. Se llama Pasión por Cristo, Pasión por la Humanidad. Las hermanas que en su momento lo leyeron y lo trabajaron, por favor levántenme la manito con el dedo arriba. Ahí, denle la pantalla y busquen la manito con el dedo arriba para yo saber que sí lo leyeron y lo trabajaron las comunidades. Ok, poquitos, pero bueno. Los que no, los invito a que lo conozcan y lo consigan y lo lean. Pasión por Cristo, pasión por la humanidad. El tema clave aquí es la pasión. Hacer con pasión lo que hacemos. Cuando nosotros perdemos la pasión por la predicación, nuestras predicaciones se vuelven hartas, aburridas e incómodas para la gente. Mire, que el Papa Francisco dijo que la homilía no debe durar más de 10 minutos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando uno se apasiona y uno vive lo que está transmitiendo, usted puede tener una predicación larga y la gente no se le mueve y no se le va, la gente está atenta, la gente se ríe, la gente hasta llora, la gente aplaude y esa es señal de que usted sí está llegando a la gente, pero preparando, no improvisando. Y a propósito de esto, sobre esa entrega con pasión a la palabra, ¿sí? Y ser constantes, un favor grande antes de que se me olvide, porque se me puede pasar porque no lo escribí aquí. Resulta que nosotros somos muy dados a buscar las reflexiones de otras personas que escriben muy bonito. Yo no digo que no lo hagan, pero que uno resulte diciendo, como dijo Linero a esta mañana o en estos días, o como dijo fulanito de tal, o como tal y tal y tal. Oiga, tan mal preparado estoy yo, tan mal preparada está usted, querida reverenda, querido laico, que no es capaz de usted, como fruto de su pasión y constancia de leer la Sagrada Escritura, pedir la asistencia del Espíritu, que no puede decir nada distinto, que no tenga que estar copiando y repitiendo lo que otros dijeron. A mí eso me preocupa y pienso que eso no es propio del deber ser del predicador. Si algo nosotros tenemos es que ciertamente Santo Domingo nos remite a la Sagrada Escritura y al Magisterio. Esas son nuestras fuentes. Yo puedo citar autoridades, pero no tengo por qué estar repitiendo por largas cosas lo que otro está diciendo. Yo por eso no soy afecto ni de comprar el plan de predicación, ni el plan de la palabra, ni esas cosas. Cuando yo entendí esto, dije, yo soy capaz, porque entonces, ¿por qué me hice dominico? ¿Me entienden el mensaje? Si me lo entienden, manito con el dedo arriba. Gracias por la visual de eso. Servicio a la comunidad. El compromiso incluye acciones concretas para apoyar y mejorar las condiciones sociales de la comunidad. Nosotros tenemos presencia a nivel de comunidades, pero a veces nos quedamos demasiado cerrados en grupito demasiado pequeño. Y es importante que esto lo podamos hacer más visible. Los frailes en varias ocasiones que nos reunimos en los capítulos intermedios y todo lo demás, evaluamos la presencia de la orden y de la provincia a nivel del contexto colombiano. Realmente es mínimo, es muy bajito. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar mucho más en esta parte. La educación y el servicio se centra en promover la educación y defender la justicia social para el bien colectivo. Pero ¿qué está pasando? Me preocupa la dinámica de ciertos colegios nuestros donde ahora a los niños no se les puede corregir sobre la presentación personal y ni siquiera de frente mirándolos sabemos si son niños o niñas por el pelo largo o chicos ya vistiendo con falta y que la institución siendo una institución católica profesamente abierta
estemos permitiendo este tipo de cosas y que no tengamos ni siquiera autonomía, que si alguien quiere estar con nosotros tiene que respetar lo que en la institución se conserva como buenas tradiciones a nivel moral y a nivel ético. Este puntico, por favor, hay que tenerlo muy en cuenta, si no, ¿en qué nos diferenciamos de los demás colegios? Estamos al nivel de los colegios, nos pusieron en igualdad religiosa y entonces también nos tenemos que poner en igualdad de educación con todo el mundo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso les digo que el hábito sí hace al monje. Si el fraile está bien presentado, la religiosa está bien presentada, damos ejemplo en el comportamiento, en el buen hablar, eso nuestros estudiantes lo están viendo y ellos se sienten obligados a llevar una presentación personal acorde al contexto social que estamos viviendo, pero dejar que hagan lo que quieran, perdónenme, pero ahí estamos bajos de la responsabilidad de nuestro deber ser como predicadores. Muy bien. La misión Mira, del predicador, hijo de Domingo de Guzmán. Escuchaba yo en estos días que decían, el padre Timothy Radcliffe, hoy cardenal, fue elevado por el Papa Francisco al capelo cardenalicio, estuvo en las votaciones de elección del nuevo Papa, pero no es obispo. Esa es la mejor muestra de que no necesitamos ocupar altos cargos para que la iglesia reconozca el trabajo y el fruto de una vida que se ha dedicado como predicador a saber llevar la buena nueva del Evangelio. Contradictor, cuestionado, ¿no? Una figura contradictoria por sus posturas frente a ciertas circunstancias. Precisamente creo que eso es lo que llamó la atención del Papa Francisco y de los que lo conocimos y lo conocemos personalmente, de admirar lo que escribe, porque el tipo escribe muy bien. El tipo escribe como fruto de una vida larga de ya 80 años, de lo que ha vivido y lo que compartió como maestro. Tuve la fortuna de recibir la visita de él en Medellín, yo era conventual en Medellín, y yo con el ánimo de decir, me quiero ir de la orden, le dije, padre, o usted me transfiere o yo me voy. Y me mira con ese cariño y me dice, Fray Jorge Israel, ¿no ha habido un convento por el que yo haya pasado casa donde no haya habido al menos un hermano que me haya pedido cuando llegue donde Jorge Israel, hable por favor con él y ayúdelo? Me dijo, ni te vas a ir de la orden ni te voy a transfiliar. Frailes como tú, que han tenido que vivir en carne propia la incomprensión de los hermanos, son los que necesitan al frente la formación de las nuevas generaciones, porque son los que están en capacidad de ponerse en los zapatos del otro para saber acompañar y ayudar al otro. Y aquí estoy, bendito Dios. De eso hace ya más de 25 años, porque yo no estaba ordenado. Era un fraile, ¿sí? Solemne, sin ministerios ni nada. Dios hace lo suyo a través de ese deber ser del predicador. La difusión del Evangelio. Nosotros nos enfocamos en predicar para compartir el mensaje del Evangelio con diversas comunidades. Y en ese sentido, a veces llega uno a las misiones con tanto material preparado que se da uno cuenta que lo que llevó no le sirvió para nada. Tenemos que estar en capacidad de saber prever ese tipo de cosas, porque a veces nos llevamos cosas tan elaboradas que no acomodan al momento de hacer la misión predicación. Te llega uno con presupuestos y referentes del lugar donde estoy que no van a funcionar donde voy a la misión. Y a veces otros en el lugar donde estamos que creemos que está perfecto y resulta que no nos damos cuenta porque lo estamos haciendo de manera individual y falta el aporte de los hermanos para saber si está realmente adecuado y adaptado convenientemente. Ojo con eso. Necesitamos una educación integral a través de la enseñanza, se forman personas conscientes de su fe y comprometidas socialmente, que es lo que yo veo que en las generaciones ahora en nuestros colegios y universidad la gente como que no tuviese claro. Hablar como comunidad es fundamental, predicar como comunidad es fundamental, predicar como hijos de una misma orden es fundamental. No sé si ustedes conocen el famoso sermón de Montesinos contra los españoles en defensa de la fe y la promoción de la justicia. Si han leído, yo recuerdo por allá en la década de los 80, cuando yo estaba en la universidad en mi primer pregrado, Universidad de Santo Tomás, o sea, ayer, las hermanas aquí mayores me entienden porque en ese tiempo también estaban estudiando en la Santo Tomás, por ahí nos cruzábamos, que la universidad tenía la modalidad de la famosa línea de el énfasis filosofía de la liberación. ¿Recuerdan ustedes? Y en ese contexto llegaron a nuestro haber, a través de la universidad a distancia, que tiempo llamaba eran los centros regionales, ¿sí? Después la vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, la UAB. Unos libritos que nos dieron o nos hicieron comprar, y uno de esos fue el Sermón de Montesinos, ¿sí? En ese domingo particular. Y yo me reía cuando lo leíamos y lo compartíamos en clase,
porque Montesinos salió a hablar a calzón quitado a propósito de la defensa de la fe, pero también de la promoción de la justicia. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los aborígenes nuestras raíces que tenemos, encontraron en las doctrinas una particularidad. No eran bobos. ¿Han oído ustedes de la de la malicia indígena? Tiene que ver con esto. Se dieron cuenta que si se hacían bautizar, los españoles no los podían maltratar. Y Montesinos, como Bartolomé de las Casas que manda, recuerden ustedes su famosa pronunciamiento a España, la reina, le dice que por el hecho de que comprenden el Evangelio a tal punto que se sienten movidos a ser bautizados, eso los convertía en hijos de la corona. Pues eso no les gustó ni cinco a los españoles. Y Montesinos es famoso porque habla y cuando llegan a reclamarle al superior, al prior del convento, él le dice, él no habló por cuenta propia, es el sentir de una comunidad que defiende la fe, pero también defiende la justicia de estos hijos que también son hijos de la corona. Les invito para que ojalá lo lean, no es extenso el texto, pero es bien bonito para que lo ubiquen y lo puedan compartir en las comunidades. La orden ha trabajado históricamente para combatir herejías y proteger la doctrina cristiana auténtica. Ojo con eso. No para salir a marchar por la defensa de los animalitos, ni para salir a marchar por la igualdad de género. Yo no sé por qué en ese tipo de cosas veo frailes y religiosas y gente que está marchando lo que no tienen que estar marchando. Nuestro eje es combatir herejías y proteger la doctrina cristiana de la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces yo veía el otro día por noticias los frailes, estudiantes jóvenes, yo decía, ¿hasta dónde me llegaba? Nosotros no nos dejaban salir. Y ahora salen a marchar y en un montón de contextos que yo, la verdad, para mí son cuestionables. La promoción de la justicia social se ha promovido defendiendo la dignidad humana y el bien común desde una visión cristiana. Pero es que esa tarea comienza por casa, reverendos y reverendas, hermanos y hermanas, y eso parece que donde menos lo cumplimos es en la casa. Nosotros hemos hecho aportaciones a la educación y la cultura. Los dominicos hemos fundado universidades y centros de estudio para promover la educación y el conocimiento, no se puede negar. Es evidente que hemos fomentado el diálogo entre la fe y la razón para enriquecer el diálogo y el pensamiento teológico y filosófico. Es cierto que hemos contribuido al desarrollo del pensamiento teológico y filosófico que influye en la cultura actual, pero eso ha sido en sitios muy pequeños. En su momento fue fuerte. Ahora pienso que la cuestión no es tan visible como debería darse. Por eso es que digo, universidades sí, pero no hacemos promoción vocacional en las universidades. Yo fui profesor de cultura teológica en la Santo Tomás en Villavicencio y yo me esforcé y hasta donde me di cuenta, fui el único que aproveché para hacer promoción vocacional, el poder hacer que mis estudiantes lograran entender que hay que tender un puente de diálogo interreligioso, porque no podemos seguir justificando la religión para la violencia. Ojo con eso. Los demás se limitaban simplemente a seguir el sílabus y a material de lectura, evaluación del material, pero no se va más allá. Y esos espacios no los hemos sabido aprovechar. Por ese motivo, la orden ha fortalecido la vida y estructura de la Iglesia a través de su compromiso espiritual y doctrinal. La orden promueve valores cristianos que influyen positivamente en la cultura y el desarrollo humano de la sociedad. Eso es completamente evidente. Y a través de la historia hemos tenido santos y santas, no solamente frailes, monjas, religiosas de vida activa, sino también laicos. Ustedes saben que están próximos a proceso de canonización un laico de la orden. ¿Alguien sabe el nombre? Levante la mano y si lo puede compartir en el chat. Le agradecemos. Cada uno en su momento ha hecho presencia, ha influido en otros y esos otros a su vez en otros. San Alberto como maestro de Santo Tomás fue definitivo. Yo soy un convencido de que si San Alberto no hubiese estado ahí presente, Tomás no hubiera llegado a ser la figura que finalmente fue. Cada uno más influyente que el otro. Catalina de Siena no fue religiosa. Una laica consagrada como Santa Rosa de Lima, ¿sí? Y miren cómo marcaron la historia y patrona es allá en Europa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el personaje entonces, que lo tengo subrayado allá, que en sueños la Virgen María le revela el santo sayal de los hijos de Domingo de Guzmán y se lo comunica a Santo Domingo tan pronto ingresa inmediatamente a las filas nuestras? A ver, miro yo aquí el chat. ¿Alguien lo había escrito ya? El Beato Jordán de Sajonia, no, señores.
Él sucedió a nuestro padre en el gobierno de la orden. A ver, sí, el que van a canonizar es Giorgio Frassati, correcto. Pier Giorgio Frassati. Pero no veo el santo que les dije a quien la Virgen le muestra el hábito para que se lo entregue a Santo Domingo. Ahí lo ven. ¿Quién es? El beato Reginaldo de Orleans. Anótenlo, por favor, para que no se les olvide. ¿De acuerdo? Reginaldo de Orleans. ¿Qué hizo San Raimundo de Peñafort, por ejemplo? ¿Quién me lee lo que dice allá? Está encima del beato Reginaldo de Orleans en la diapositiva. Cofundador de los Mercedarios. Ok. Ellos juran que ellos fueron fundados primero que nosotros. Pues que mueran engañados, ¿no? ¿Por qué la similitud del hábito de ellos con nosotros? Porque ellos dicen que es que nosotros lo copiamos. No fueron ellos los que nos copiaron. Porque el Papa le pidió a Raimundo de Peñafort, que era canonista, era titulado en Derecho Civil y en Derecho Eclesiástico, para que asesorara. ¿Cómo se llama el fundador de los Mercedarios? ¿Alguien lo sabe? Pedro, San Pedro Nolasco. ¿Cómo se llama? San San Pedro Pedro Nolasco. Ok. Y él le colabora a San Pedro Nolasco en la estructuración de la orden nueva que tiene como objetivo salvar a los capturados por los turcos y tienen como objetivo incluso ofrecerse ellos en intercambio por, y allá es famosísimas varias historias que ocurrieron, ¿de acuerdo? Por eso la similitud del hábito con nosotros. Entonces no se equivoquen cuando ven a alguien con el hábito como el de nosotros y tenga una medalla aquí colgando en la parte de aquí, una medalla roja de Nuestra Señora de la Merced. Ahora, personajes, tenemos muchísimos personajes. Si ustedes entran, por ejemplo, permítanme que me fui, a la página de la Orden en Colombia, a opcolombia.org, van a encontrar un listado de santos y detalles breves de cada uno. Pero si van, por ejemplo, a una tarea mucho más dedicada, buscar las diferencias entre los que ha habido y los que hubo después es clave para nosotros porque así sabemos historia y de paso sabemos dar razón como miembros de la iglesia. Porque cada comunidad, están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, Fray. Son o Sí, tienen Fray. características distintas, no solamente en el vestir, sino en la esencia de cada una como tal. ¿Sí los van viendo? ¿Correcto? Viendo perfecto y escuchando perfecto. Muy bien. Por ese motivo, por una curiosidad, ¿cuántos papas benedictinos ha habido en la historia? Miren la diapositiva. 17. Yo no entiendo por qué cuando salió el Papa León dijeron el primer Agustino. No es el primer Agustino, Perdón, Jorge Israel, aparece en señor. la diapositiva donde dice dominicos destacados a lo largo de la historia. No Eso está está apareciendo. Exacto. ahí. No, tampoco. No, sigue la eh, misma. Se les Sigue congeló. la misma. Entonces, espere un momentico. Está puro esa, apoyo lo que dice el hermano. Ok, vuelvo allá. A ver si ahora sí. Dígame si ya la están viendo. Ahora sí, Ahora sí. Muy bien, Ahora sí. muy bien. Ahora sí. ¿Cuántos papas benedictinos ha habido? ¿Qué dice allá? 17. ¿Cuántos agustinos sin incluir al Papa León? 6. Seis. ¿Cuántos franciscanos? Cuatro. 4. ¿Cuántos dominicos? 4. ¿Cuántos cistercienses? 2. Dos. ¿Y cuántos jesuitas? 1. Uno. Ah, ok. Entonces hay que leer con más cuidado, ¿ok? ¿Quedó claro eso? sí, padre. Sí, padre. Bueno, permítanme, me salto todo esto. Esto es de otra presentación que elaboré, que la compartí con mis hermanos párrocos. Mes a mes, día por día, tenemos otros dominicos y dominicas que han sobresalido y ojalá nosotros en algún momento logremos aparecer. ¿Cuál están viendo en pantalla? San Primero. Raimundo de Peñafort. San Raimundo de Peñafort. Raimundo de Ok, Peñafort. del que estábamos hablando ahora, ¿cierto? Ujú. Sí, padre. Muy bien. ¿Cuál está en pantalla? Santo Tomás. de Aquino. ¿Cuál está en pantalla? Catalina de Santa Siena. Catalina de Ricci. Rishi. Ah, de de Richie, de Richie. De Richie, De sí, Richie, perdón. ¿correcto?
¿Quién está en pantalla? Uy, Reinaldo de Reinaldo de Orleans. Orleans. Reinaldo de Reinaldo de Orleans. Orleans. Ok, perfecto. Él es el que recibió en sueños Ah, la visión de cómo es nuestro santo allá. Muy bien. ¿Quién está en pantalla? El Beato Beato Jordán Jordán de de Beato San Jornia. Jordán de San Jornia. Primer sucesor del gobierno en la Orden de Santo Domingo. Santo Domingo, al renunciar y pide que lo releven del oficio, él es el encargado. ¿Quién está en pantalla? San Vicente San Ferrer. Vicente Ferrer. Contemporáneo de Santa Catalina, que vale la pena revisar la vida porque es bien interesante. Sí, 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 ¿Quién está en qué pantalla? rico. Santa Inés de Santa Santa Inés de Inés de Montepulciano. Montepulciano. Que ahí hay un asunto, bueno, después se los cuento porque si estas monjas de clausura después me pegan. Ay, no. ¿Quién está en pantalla? Catalina de Santa Santa Siena. Catalina Catalina de de Siena. Siena. Que ustedes ya la han estudiado a profundidad, ¿no? Porque yo he visto los temas y lo han hecho. Sí, 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 Muy sí, bien. Sí, bellísimo, señor. bellísimo. ¿Quién está en pantalla? San Pío San San V. Pío Pío V. V. Muy bien, recuerdo que se acerca octubre, mes de la Virgen del Rosario, que inicialmente se llamó Nuestra Señora de las Victorias. Ay, qué lindo. ¿Quién está en pantalla? San San Antonino Antonio de de Florencia. Florencia. San Antonino de Florencia, primer patrono de la provincia de los dominicos en Colombia. Es bueno Qué conocer su vida para saber belleza. por qué inicialmente nos llamábamos así. ¿De acuerdo? Es de Ay, los no que ha muerto más sabíamos. viejitos, entre otras. Muy bien. ¿Quién está en pantalla? San Pedro de Verona. Pedro de Verona. Mártir, muy bien. ¿Quién está en pantalla? San San Juan Juan. de San Juan de Asa. Beata Juana de La Asa. Beata Juana de Asa. Nuestra abuela Sí, linda. paterna. Ok. Ay, no. ¿Quién está en pantalla? San San Jacinto de Jacinto de Cracovia. Cracovia. Ok. De De Cracovia. Polonia. Cracovia. ¿Correcto? Muy bien. Personante interesante. Vale la pena Increíble. conocer nuestros santos, ¿de acuerdo? ¿Quién está en pantalla? Santa Santa Rosa de Santa Rosa Lima. de Lima. Lima. Isabel Flores de Oliva. Ay, no, eso tienen que darlo a conocer. Qué rico. Esto fue un trabajo largo, con todo gusto se los puedo compartir. Bueno, ¿De acuerdo? gracias. Muy bien. ¿Quién está en pantalla? San San Agustín. Agustín. Al final de todo lo que estamos viendo, lo traigo a él en colación, ya lo vamos a ver. Constitución Fundamental, parágrafo cuarto. Muy bien. Qué belleza. ¿Quién está en pantalla? San Ay, Juan San Macías. San Juan Juan Macías. Macías. Ay, tan Patrono lindo, San Juan Macías. de los migrantes. Patrono. Ay, sí, lindo. ¿Quién está en pantalla? San Ay, Francisco San San de Francisco Francisco de Asís. de Asís. Lo Asís. celebramos con categoría de fiesta, como los franciscanos celebran con categoría de fiesta a nuestro Padre Santo Domingo por la hermandad de Sí. las dos órdenes. Que Ay, qué cuando uno mira bello. de cercanía, pues la familiaridad y la cercanía por el deseo de salvar las almas, pero en esencia somos muy diferentes, aunque ustedes no lo crean. Ah, sí, es verdad. ¿A quién tenemos en pantalla? Ay, Nuestra Señora A del la Virgen Rosario, de por Chiquinquirá. Que favor. se nos viene ahorita, muy bien, en octubre, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Las promesas. Ay, qué De Nuestra Señora del lindo. Rosario. ¿Quién tenemos en pantalla? San Luis San Luis Beltrán. Santo Beltrán. Domingo. San Luis Bertrán, poco conocido entre nosotros, poco conocido, y deberíamos conocerlo porque es el patrono de los noviciados y el patrono nuevo de la provincia de los dominicos en Colombia. Si hay un Ay, santo que parece un calco a nuestro padre en todo, es este, San Luis Bertrán. San Es Luis Beltrán. impresionante, es impresionante. Hablando en términos de los ¿qué? De No, los, de San los, Martín de Porres. Ay, qué lindo. budistas, la reencarnación de nuestro Padre. Pero no, para que me No, sí, entiendan, sí, sí, pero para muy cada bien. uno. ¿Quién está en pantalla? San San Martín de Martín de Porres. Porres. Muy bien, que también sé que ustedes lo conocen, Ay, qué Ajá. lo han lindo esta profundizado. Yo exposición. cumplo este día con Monseñor Leonardo. Compartimos esta fecha clave en el calendario de la orden. 7 de noviembre, ¿es el día de quiénes? De todos los Ay, pues santos. de todos los santos Santos y santas de dominicos. la Todos los orden, santos dominicos. que es una lista impresionantemente larga. ¿Correcto? ¿Quién tenemos en pantalla? San San Alberto Magno. Alberto Magno. El San maestro de Alberto Santo Magno. Tomás. Ay, qué ¿Correcto? belleza.
Y esta fecha, por favor, no la podemos dejar pasar así como nomás. Diciembre 22 de 1216, bula de Uy, aprobación de la de Orden la de los orden. frailes Orden predicadores. de predicadores. Esta fiesta debe ser clave de celebrar porque pareciera que por la novena Navidad se pasa de agache, como la fiesta del 26 de diciembre con el aniversario del milagro de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, por favor, ¿de acuerdo? A tener cuidado en esta partecita. Entonces, esta Diciembre 22. presentación después se las Qué voy pena, a qué pena, compartir. padre. Diciembre 22, ¿de qué año? 1216. 1216. Ay, qué lindo, Fray, qué lindo, estoy feliz. Espero que no estén tan aburridos. No, estamos No, No, felices. no, para nada. nada, Fray. No, no. Excelente. Ahora no Muy bien. encuentro cómo. Aquí. Aburridos porque fue muy rápido, ¿Por qué qué? Sí, pero si nos regalas el material, te agradecemos. Fue muy Claro Ay, que rápido, sí. fue un sí. brochazo así, un abrebocas, pero nos dejaste con hambre. Es que de Nos trato de que dejaste Sí. queden con hambre mojados y no queden de aburridos. conocimiento y de tu trabajo, pero Claro que sí. Yo se los comparto a través de Fray Miguel. Ay, Bueno, qué dicha, gracias. Gracias, muy padre. bien. Ahí puse a Miguel para que diga que quedó en la presentación. ¿Están viendo Ay, sí, la? Miguelito. yo Muy solo bien. no, está en la familia dominicana. Sí, por eso busqué la imagen. Muy bien. ¿Quién me colabora con los desafíos de secularización? ¿A qué se refiere A eso? ver, yo. Dale. Desafíos de secularización. la La secularización. secularización representa un desafío importante que afecta la relevancia y percepción de la orden en la sociedad moderna. Correcto. Es decir, hoy por hoy, en una sociedad donde menos espacio para Dios hay, es donde más desafío tenemos para hacer Ujú, vigente que sí se necesita. ¿De acuerdo? ¿sí? ¿Quién lee necesidad de Necesidad de renovación? renovación. La orden busca renovar su misión para adaptarse a un mundo globalizado sin perder sus valores fundamentales. Recuperación de los principios evangélicos de nuestra vida consagrada. Volver al carisma de nuestro Padre Santo Domingo. Buscar salvar las almas para Dios. Ojo con Buscar, eso. Esto es lo central de la fundación de nuestro Padre. buscar salvar El almas sueño. para Dios. ¿Qué le quitaba el sueño? La oración. Su llanto era, Señor, Ujú. por salvar Orar las por almas. los Lo que pecadores. fuera necesario para salvar ¿qué? Las almas. Las Las ¿De almas. almas. acuerdo? Por eso es importante recuperar nuestros principios evangélicos en nuestra vida consagrada. No los podemos seguir dejando perder, ¿sí? Porque no. Entonces, eso que las ausencias injustificadas en el coro, en los momentos comunitarios, en el comedor, por mencionar algo tan sencillo, cosas como esas no se pueden dejar perder. ¿Quedó claro? Sí, ¿Por Sí, qué? padre. Las están reemplazando por devociones y se está perdiendo la esencia del ser dominicos. Ojo con eso. Yo sé que esto es un momento clave en el cual, como preámbulo, surgió la Compañía de Jesús, donde se impulsan la parte de los devocionarios, las novenas, todo este tipo de cosas para la gente, pero es que nosotros no podemos ser uno más del montón. ¿Me hago entender? Santo Domingo dijo, Sagrada Escritura, Magisterio, oración, contemplación, predicación. ujú, Laudare, benedicere, predicare. No predicando. dijo novena al Espíritu Santo, novena a Santa Compromiso con la Águeda, verdad del novena a servicio. San no sé quién. No. Ojo con ese tipo de cosas. Compromiso con la verdad y el servicio. Mantener la dedicación a la verdad y el servicio es clave para la continuidad y relevancia de la orden. Correcto. Entonces, cuando uno mira los escritos y ahora de otros frailes y religiosos y laicos que están escribiendo con tanta autoridad y se les está dando reconocimiento, esto es importantísimo, porque eso expresa que hay Ujú, dedicación a la búsqueda de la ujú. verdad. ¿Queda claro eso? Hay Sí. continuidad, hay insistencia, hay relevancia. Yo miro, por ejemplo, el padre Iván Fernando, compañerito mío noviciado, cómo se le dedicó a Felicísimo Ay, tan Martínez, lindo. entre otras cosas. Y yo lo admiro porque a mí la verdad no me cautiva Felicísimo, pero dice, bueno, qué bueno que otros se dejen cautivar y ahonden en ese proceso para que los demás se vean beneficiados con ese trabajo. Muy bien. La familia dominicana, la Orden de Predicadores en Colombia, mantiene encuentros regionales, ¿cierto? ¿Es así o no, Fray Miguel? Sí. Sí, sí, Fray. Correcto. Muy bien. Qué bueno que en esos momentos podamos tener la oportunidad de machacar y mascar más sobre la vida de nuestro Padre. Miren, usted llega a una parroquia franciscana y cómo lo saluda usted un laico franciscano.
No, me imagino que con ¿Cómo el, lo- siempre los hablan a uno como? ¿No han Paz y visto? bien, Paz y bien. paz Sí, y bien. bien, paz y Paz y bien, bien. hermano. Se despiden, ¿qué le dicen a uno? Paz y bien. Transpiran franciscánimo por los poros. Le hablan de nuestro Padre San Francisco, nuestra Madre Santa Clara, de San Pascual Bailón, de San Antonio de Padua, y nosotros ni siquiera Santo Domingo, qué vergüenza. Entonces, ahí estamos en una dinámica en la que hemos dicho los frailes, hay que volver a reeditar la vida de nuestro Padre Santo Domingo y divulgarla. ¿Sí? Yo logré por ahí que me hicieran un favor. Yo por donde he estado, que lo diga Lalita, Luz Marina, en Villavicencio, promocioné, la parroquia se llama Santo Domingo de Guzmán, como yo como párroco no podía divulgar a Santo Domingo. Donde quiera que he estado, me esfuerzo porque la gente lo conozca. Ustedes saben cuántos Sí. milagros Santo Domingo y qué Yo milagros hizo. también, yo La gente también. no sabe eso. Tenemos que hacerlo. Nos hemos quedado con la imagen que está de que somos la Orden del Rosario porque la Virgen le entregó el Rosario Santo Domingo y tal. ¿Sí o no? No, 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 Sí. no. Pero cuando hablan de Alano de Rupe, que se encargó de sistematizarlo y que también fue dominico para tener la estructura que tenemos ahora y la importancia que ha tenido el Rosario para nosotros. hablando, Por Sí, eso se han promocionado los encuentros del Rosario en familia dominicana. Se convoca el acado dominicano. ¿Ven ahí la imagen? sí, Sí. Pero eso tenemos que aumentarlo más, tenemos que divulgarlo más. Muy bien. Llegamos a la parte de conclusión. Identidad clara. ¿Quién lee, por favor? a ver. la, La la orden del identidad clara, la orden del Estado la identidad tiene, clara. La orden de predicadores mantiene una identidad definida que fortalece su papel en la iglesia moderna. Ok, por eso todo lo que no cuadre aquí no puede entrar. Ojo con eso. ¿Cuál es nuestra identidad? El ser dominico y el deber ser del predicador es mantener el deseo vivo de nuestro Padre Santo Domingo. ¿Cuál es el deseo vivo de nuestro Padre Santo Domingo? Salvar las almas. ¿Cuál es? Salvar las almas. Ojo, y ese salvar las almas comienza por la casa. Si yo no soy capaz de contribuir a salvar mis propias hermanas de casa, me refiero a las congregaciones dominicas femeninas, me refiero a las fraternidades laicales dominicas, me refiero a las nuevas fraternidades sacerdotales que se han integrado en estos últimos años en la provincia al carisma, no estamos haciendo nada, incluso los frailes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es lo contrario. Entonces, viene la deserción, se nos van las hermanas, se nos van los frailes, y dice uno, ¿por qué fracasó la vocación? Y va uno a mirar, y uno tiene que ver mucho y directamente en que el hermano o la hermana desistieron, y dice uno, por Dios, es que el problema no es que son uno o dos, la desbandada ha sido casi que peor que cuando el Concilio Vaticano II abrió la posibilidad de que los que no estaban a gusto en el ministerio sacerdotal se fueran, porque hasta provinciales y maestros se fueron en ese momento. Lo dirán las hermanas que conocen más de historia y más tiempo, que fueron testigas de esa situación en ese momento. Yo lo sé Ujú, porque me lo comentaron y conocí a algunos después. Dice uno, ujú. ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron la pasión en la orden y terminaron yéndose? Eso hace parte del deber ser del dominico. Nosotros somos responsables de la vocación de los otros. Misión profunda. Su Su misión de misión de estudio, estudio, educación, predicación y servicio es esencial para su influencia continua en la sociedad. Ok, nuestra misión se basa en el estudio profundo de la Sagrada Escritura, la búsqueda de la verdad, para poder servir. Mientras tanto, no podemos. ¿Se recuerdan la frase famosa que se le atribuye a Santo Tomás que está en el pórtico de entrada del convento de Santo Domingo, Bogotá? Contemplar Y dar lo Adorar y contemplado. y registrar contemplar, y contemplata. que se traduce como contemplar Contemplar para y dar poder lo dar el fruto contemplado. de lo contemplado. Oiga, pero es que eso comienza por casa. Y yo no puedo dar, y nosotros somos, en ese sentido, no debemos dejar contaminar tanto por la secularización de este mundo, por este mundo laicista, ¿sí? Que nosotros nos volvimos hiperactivos en todo, ¿no? Y nos dejamos absorber por esa actividad excesiva y eso está dañando nuestra vida comunitaria. Y algo esencial, además de el estudio y la predicación, que nuestro Padre quiso, es la experiencia de la vida en común. Ojo con eso. Legado invaluable.
El legado histórico de la orden ilumina, guía al mundo contemporáneo con valores duraderos. Ok, nosotros no podemos pasar de largo. Miren, yo trabajé mucho tiempo con la CRC cuando estaba yo en Tunja y fui a las reuniones de la CRC Nacional y les confieso salí escandalizado de allá. Escuchando yo religiosas de comunidades antiguas de trayectoria decir, ojo a esto, es que ahora hay que darles gusto en todo porque si no se nos van y nos quedamos sin vocaciones. Yo dije, perdón. Es que hay unos mínimos con los que se tiene que cumplir en la vocación y si no los cumple sencillamente el chico o la chica no sirve y no podemos en ese sentido entonces forzarlos y que darles gusto en todo. Por Dios, no le hagan ese daño a la orden por lo que más quieran. Si no se cumplen unos básicos, vida comunitaria, obediencia, deseo de consagración a Dios, ¿sí? Y a la orden, no funciona, no cuadra. Es como así que no hay que darles gusto en todo. Yo salí y yo no volví a reuniones. Dije, no, esto está fuera de foco. En la Constitución Fundamental, en el libro de Constitución y Ordenaciones, encontramos en el parágrafo segundo. ¿Quién lo lee, por favor? Constitución fundamental. Así pues, la orden de predicadores, fundada por Santo Domingo, se sabe que fue especialmente instituida desde el principio para la predicación y salvación de las almas. Ok, eso está en el libro de Constituciones y Ordenaciones de nosotros. Yo no conozco formalmente los estatutos de las fraternidades laicales Fray Miguel Canedo, que me parece bueno que le eches la revisadita. Yo leí en algún momento, pero no recuerdo haber visto esta parte como tal. Me parece que valía la pena hacer el inciso de este segundo parágrafo de la Constitución Fundamental como el parágrafo cuarto que ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ahí está centrado. Fue instituida desde el principio para la predicación y la salvación de las almas. Es más, el Papa en la bula de aprobación cita esta responsabilidad de la orden como lo esencial y la novedad carismática de Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué? Porque resulta que el dicasterio para la vida consagrada en Roma establece hoy día para la aprobación de nuevas fundaciones la novedad carismática y lo que he encontrado yo en estos años de trabajo y acompañamiento desde las vicarías episcopales de vida consagrada, donde me han permitido servir en algunas arquidiócesis, es que no cumplen con esa condición. Dice el dicasterio, la Sagrada Congregación para la Vida Consagrada, que si no cumplen con ese requisito, se les debe instar a que en obediencia se dirijan a comunidades de más trayectoria que pasando por crisis vocacional podrían venir a engrosar las filas y allí podrían ver realizada su expresión y su deseo carismático de ser religiosos o religiosas. Pero hay obispos que yo no sé en ese sentido cómo aprueban, ¿sí? Esas nuevas brotes que aparecen cuando no se cumple con el requisito de novedad carismática. Salto y me devuelvo a la diapositiva para la oración. ¿Qué dice el parágrafo cuarto del libro de Constituciones y Ordenaciones de los Frailes Predicadores? Y puesto que nos hacemos partícipes de la misión de los apóstoles, imitamos también su vida según el modo ideado por Santo Domingo, manteniéndonos unánimes en la vida común. ¿Sí? Fieles a la profesión de los consejos evangélicos. Está leyendo Sor. Por favor, pongan cuidado, está leyendo Sor. Siga Sor. Fieles a la profesión de los consejos evangélicos, fervorosos en la celebración de la liturgia, principalmente de la Eucaristía y del oficio divino, y en la oración, asiduos en el estudio, perseverantes en la observancia regular. Todas estas cosas no solo contribuyen a la gloria de Dios y a nuestra propia santificación, sino que sirven también directamente a las de los hombres, puesto que conjuntamente preparan e impulsan la predicación, la informan y, a su vez, son informadas por ella. Estos elementos, sólidamente trabados entre sí, equilibrados armoniosamente y fecundándose los unos a los otros, constituyen en su síntesis la vida propia de la orden, una vida apostólica en sentido pleno, en la cual la predicación y la enseñanza deben emanar de la abundancia de la contemplación. Ahí está la síntesis en el parágrafo cuarto y el parágrafo segundo del deber ser de nosotros como predicadores. Digamos todos, Padre Santo Domingo, la oración que está Padre Santo Domingo,
Santo de Dios, hombre evangélico de oración y apostolado, ayúdame a seguir a Ayúdame a Cristo seguir a contigo Cristo desde el contigo camino de la desde el pobreza camino de la y de la pobreza y de fraternidad. la fraternidad. oración y apostolado. Que tu vida me Que tu estimule, vida vida me me estimule, estimule, que mi que entrega mi ilumine entrega mi mi ilumine mi entrega oración y mi oración y ilumine mi mi estudio, estudio, oración, mi para estudio, que para que sienta la sienta la urgencia urgencia sienta de la la urgencia de transmitir a transmitir a los los demás demás lo que 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 contemplo y lo que vivo contemplo en y lo Dios. que vivo en Que mi Dios. entrega ilumine. Ayúdame Ayúdame a a vivir vivir en la Ayúdame a medida vivir del en la amor, medida del del amor, amor, a dar a dar respuesta respuesta viva viva a la a la incesante llamada incesante de Jesús. llamada de Jesús. llamada de Jesús. Muy bien, hermanos. San Agustín nos dice, ante todo, hermanos carísimos, amad a Dios y después al prójimo, porque estos son los mandamientos que principalmente se nos han dado. Eso es lo que os he mandado guardar a los que vivís en el monasterio, y eso hace parte de la regla que nos rige a nosotros como predicadores en la orden de predicadores, que está tomado de la regla de San Agustín Obispo. Muchísimas gracias por su tiempo, queridos y queridas. Gracias, Fray. Fray, muchísimas gracias. Qué buena lección. Excelente. No Gracias olviden a Miguelito consulten por el Bien, material que lo Gracias, tenemos. Jorge, muchas por Ay, gracias. este tema. Miguel, muchas gracias. Se Gracias te a quiere mucho. Fray Israel por su exposición. Gracias, Padre. Maravilloso. Bueno, Muchísimas entonces en este momento vamos a dejar unos minuticos solamente para quienes deseen hacer una pregunta, van a levantar la mano y o también lo pueden escribir en el chat si hay alguna pregunta para, para el padre Jorge Israel, a quien agradecemos esta exposición muy buena que hemos tenido. Por aquí está Marco de María. Tiene la mano levantada. Marco, ¿alguna pregunta? Muy buen día a todos. Primeramente los saludo desde Santa Cruz, Bolivia. Aquí un simple servidor aprendiendo un poco más sobre la orden, ¿no? Una consulta, si bien mencionaba de que cuando uno visita algunos lugares donde están nuestros hermanos franciscanos, y como mencionaba el padre, ¿no? Ellos sudan prácticamente el carisma franciscano al saludarnos. Paz y bien, hermano. Eh, ¿De qué manera podríamos nosotros, además de practicar la predicación en cuanto podamos, ¿no? No es así para anunciar lo que nos dio Santo Domingo de Guzmán, pero ¿habría algún gesto o algo como que así se asimile o parezca el mismo saludo, digamos, por así decirlo, o algo parecido al saludo que tienen los franciscanos? pues no vamos a decir laudare benedice predicare, ¿no? Porque sonaría como frase de cajón, pero bien por la Sí, sí. pregunta, Marco, ¿sí? No, en el caso nuestro no tenemos algo así porque Santo Domingo no tenemos algo así como en esa parte, ¿cierto, Miguel? Yo nunca la he encontrado. Pero el asunto donde yo lo veo es que como no conocemos la vida de Santo Domingo, no hablamos de él, no lo mencionamos. Y yo lo que no me refiero no es al saludo de que pase bien, sino que ellos transpiran porque conocen la vida de sus santos y en eso los franciscanos nos tienen ganado más terreno, porque ellos forman a sus fieles laicos, ¿sí? En la dinámica de conocer la vida de sus santos y santas. Nosotros no. Y es donde yo veo que hay un vacío que tenemos que subsanar. Por eso les voy a compartir esa presentación que ahora se unió con lo otro, porque sé que les va a ser de ayuda. Es susceptible de que ustedes la puedan modificar. ¿Quedó claro? Pero no me quiten el Listo, elaborado que listo. soy yo porque eso tiene derechos de autor. Ahí sí yo Está bien, también lo listo, aviso. muchas gracias. ¿Listo? Entonces hay que Listo, leer la listo. Un vida de Santo abrazo, un Domingo. abrazo. Hay que leer la vida de nuestros santos, conocer lo básico, porque como no lo conocemos, pues no hablamos de la familia. Es que ni de los santos, ¿sí? Yo no sé, pero no sé si Miguel lo hará. Yo soy uno que siempre que hay celebración de un santo o una santa, sea el que sea, en el calendario litúrgico universal de la Iglesia, o si es propio de nosotros, miren, los que menos usamos el misal y el leccionario dominicano traducido al español somos los mismos frailes. Pasamos de agache las celebraciones. Es verdad. Eso es evidencia de que no tenemos identidad dominicana. Como que nos da pena hablar de los nuestros. No, yo soy uno que tanto en lo del calendario universal de la iglesia como en el propio de la orden, siempre en la predicación aludo a la vida y obra y misión del santo del día, sin desligarlo del texto o del contexto de la liturgia de la palabra, porque debe hacerse. Pedro está levantando la mano.
Buenos días, fraile, padre. Bendición. Dios lo bendiga, mi. Mi nombre es Pedro Navarro, soy de aquí de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Tengo poco tiempo en el colegio donde estoy laborando. Es un colegio dominico, se llama Colegio San Antonio. Y la madre superiora, directora, nos ha venido buscando ese conocimiento de los santos dominicos. Pienso que, bueno, nuestra hermana ha hecho hincapié mucho en los distintos consejos con el personal docente, obrero, administrativo, de apoyo, ¿verdad? En esa parte. Por esa razón estamos aquí. Aquí estamos varios, creo que aquí presente nuestra hermana directora, y falta, yo como profesor de religión, en media general, bachillerato, se hace falta ese reforzamiento, porque de repente hablamos de los distintos temas lógicos en los colegios, pero de los santos no se habla, o de repente se hacen festividades a nivel de la que lo hacen muy bien nuestra coordinadora de toda esa y considera, como usted ha dicho, hay ciertos tips que viene llevando y de repente retando para que sea promociones, porque considero que en nuestro colegio han salido vocaciones religiosas. Recientemente hicimos un viaje para Mérida, en nación que la hermana Soraripina promovió y toda la congregación. Y fue muy interesante estar por allá con los restos de nuestra hermana fundadora, ¿verdad? Y fue muy rara a una hermanita que yo no la conocí porque yo estoy nuevo, que salió de aquí, del Táchira. Pero sí me llama la atención, entonces eso que usted decía a mí me causa gran importancia, y creo que por eso quise tomar la palabra para decir esto. Muchas gracias, Fray, por toda la enseñanza. Vamos a darle la palabra entonces a Isabel Cristina, que tiene la mano levantada. Buenos días, Fray y toda la comunidad. Ahora sí que Fray Israel, encantada con su plática, con su charla, sobre todo por esa llamada de atención y pues volvernos a nuestras raíces que de repente nos perdemos pues con tantas cosas. Mi pregunta es la siguiente, Fray. No sé si sea el del tema, pero hay una palabrita que a nuestro padre le costó, pues digamos, bueno, dolor de cabeza. Cuando la bula cuando la bula, pues que el padre no, que y el papa nos autorizaba como orden, predicantes y predicadores. Fray, yo he querido explicar esa diferencia entre predicantes y predicadores y no sé si usted me pudiera ayudar cómo explicar esa diferencia. Y muchísimas gracias por todo. Isabel, la diferencia es fácil, mija, práctica. Repite las dos palabras para que todos las retengan nuevamente. Predicantes era la primera palabra que aparecía en la bula, pero él quería que apareciera predicadores. El audio. Predicante se refiere a la vida. Es mi vida, ¿sí? Como predicador la que habla. Es mi vida predicante. Lo que yo hago es lo que otros ven y es lo que anima y hace que mi predicación sea convincente. ¿Ya? ¿Quedó claro? Gracias, Fray. Por eso, miren, Santo Domingo, dicen los historiadores, ¿hablaba con Dios o hablaba de Dios? Y los frailes que lo acompañaban dan testimonio de eso. Y la famosa lucecita que lo acompañaba, que lo enfrentamos con la estrella, ¿no? La lucecita. No era una estrella, sino una lucecita que lo acompañaba. O sea, el tipo no iba perdiendo el tiempo. En sus caminos silenciosos, adelante de los hermanos,
Su estilo de vida le predicaba a los que venían detrás, por eso se retuvo lo que ellos vieron y fueron testigos. Es su vida la que predicaba. Por eso, aunque ellos nos dicen que él andaba descalzo, cuando llega a las ciudades se calza por respeto a los otros, para que su vida no incomode a otros, ¿cierto? Que es interesante ese detalle. Por eso les confieso, me molesta ver frailes con tenis, con el hábito. Eso no está bien. Aquí dicho a los frailes, me nombraron que ministro de ceremonias de la basílica. Y en un capítulo los exhorté con todo el cariño, con todo el tacto, a por favor mejorar la presentación personal y en lo posible no usar tenis y menos de colores. Y hay unos, ay, es que me duelen mucho los pies, ya dice un novicio. Ah, comenzando y le duelen mucho los pies. Le me da a mi hijo mucha pena, pero si usted va a colitar, por favor se calza. ¿Cómo puede estar con calzado en otros momentos? Y los frailes ya como, el problema es que ya ordenados nosotros no les podemos decir nada porque es que usted jode mucho, ¿no? Hay cosas más importantes. Y ese tipo de cosas son disidentes para la gente que nos ve. Eso hace parte de ser predicantes. ¿Qué más? Ahí aparece como usuario HDDC, tiene la mano levantada. ¿Quién es? Sí, Fray, buenos días. Soy la hermana Ana Silvia Rodríguez, dominica de la doctrina cristiana. Estoy en Ocaña. Muchas gracias, Fray, por esta, pues, compartir sus conocimientos. Quiero, una pregunta en cuanto a los santos, sí, la explicación que nos daba de los santos. Yo encontré en la página de la orden que son 83 santos. No, Y son más muchos los más. venerables y beatos son más de 500, ¿cierto? Son un Pero juro. entonces, Son más que esos, madre. sí, o sea, bueno, yo encontré que eran 83, no sé, en una parte, 83 santos ya canonizados, más los beatos y los venerables y todo eso, sí van como más de 500. Pero yo quería como conseguir la lista de los santos. Estoy queriendo hacer una actividad de un material didáctico, concretamente una lotería. Y yo dije, voy a empezar con los santos dominicos, pero no los he encontrado todos ahí en la página. ¿Dónde se puede conseguir esa lista de todos los santos, santos ya canonizados de la orden? Ajá. Eso que usted me está preguntando, bueno, la orden sacó el breviario propio de la orden. El que no lo tenga, Miguel, ¿tú lo tienes en PDF? ¿El breviario propio de la orden? No. Yo lo tengo, acuérdame por el interno, por WhatsApp, yo te lo comparto. Listo. Lo mismo les puedo compartir el completorio nuestro que se actualizó, el que usamos los frailes, para que ustedes Y ese es- también lo puedan utilizar allá. Hermana, en el breviario que les vamos a compartir, que es el oficial de la orden, eso está desde la década de los 80, obviamente no incluye desde el año 80, ¿y qué le digo yo? Como del 85 para acá, no están los últimos, porque eso implica hacer una nueva edición del breviario, y así como me comentaban ahora, el misal de la orden y el leccionario propio de la orden son de edición española y no los han vuelto a reeditar. Entonces, pero sí, lo que usted me está preguntando, Los Santos, hoy precisamente me metí pues ahora como es todo tan rápido, y encontré, y es más, lo monté en un archivo de Word, aparecen, ¿sí? Ese listado que usted me está pidiendo, actualizado hasta el 2015, que creo que le puede ser de utilidad, ¿sí? Junto con el breviario. ¿Qué ventaja tiene el breviario de la orden? Como el breviario normal de los 4 tomos o el diurnal que algunas religiosas son, que es un solo volumen, ¿no? Que encontramos reseñas de los santos, lecturas que hacen referencia a la vida del santo, ¿de acuerdo? Puede ser una primera ayuda. Sobre el misal propio de la orden y el leccionario propios de la orden, yo le pedí el favor a un compañero mío que es peruano de noviciado, compañero mío del segundo noviciado, y él averiguó en España y no lo hay en librería, no lo han vuelto a editar. Los que tenemos en mejor estado están en algunos conventos donde casi no lo han usado. Tocaría mirar cuáles son, que quiero saber, en Bogotá al menos 2 conventos donde casi no los usan, que los vi en buen estado, porque por ejemplo el de este convento, como en la basílica se utiliza, está en muy mal estado. Yo lo remiendo, le he echado pegante, le he cambiado las cintas, yo en eso soy muy cuidadoso con esta cuestión. Pero, por ejemplo, para mandar
tendríamos que pedir permiso para poder, por ejemplo, mandar fotocopiar un buen ejemplar, Miguel, tanto del misal como el leccionario, empastados, marcados como todos los originales, pero necesitaríamos permiso para hacerlo desde la editorial de los dominicos en España. ¿De acuerdo? Que sería la Ya. ayuda. Entonces, eso le puedo decir, hermana. ¿Listo? Sí, Fray. Entonces, a través Listo. de Fray Miguel, si usted le escribe a él, yo le mando el archivo a Fray Miguel y Miguel se lo envía a usted. Muchísimas gracias, Fray. Le Muy agradezco. bien. Nosotros Sí, ya la Ahí, próxima hermana. semana estaremos subiendo lo que ha sido la grabación de esta lección inauguralis. También vamos a enviar los documentos que con el padre Jorge Israel podamos recoger para compartírselos y que todos ustedes los puedan conocer. Y los estaremos subiendo, pues obviamente que a la página de Academia Dominicana. Y hay otros que sí los citaremos porque están en la página oficial de nuestra provincia, opcolombia.org. Ahí también hay una bibliografía con documentos que les podrán servir a cada uno de ustedes. Es lo que Ah, se es está que Miguel, ¿le alimentando. parece En que la página de podrías? López estamos alimentando o estamos intentando hacer eso, alimentando desde archivo, estamos intentando con obra vocacional y con otros frailes, otras promotorías, alimentar todo eso de historia de nuestra provincia, historia de la orden, historia de los santos, solo que esto es algo dispendioso y siempre bastante material, entonces ahí estamos subiendo. Listo, muchas gracias, Fray. Bueno, y queda Lourdes, Lourdes también que tiene la mano levantada. Ya no tiene la mano levantada, Lourdes. Buenas, buenas, no, sí, agradecer, Fray Jorge Israel, esta charla, me parece oportuna y directa, y eso es su modo de usted de hablar las cosas tal cual, claras, porque a veces como laicos, en mi caso soy laica dominica de la Fraternidad Santo Tomás de Aquino, aquí de Lima, Perú, veo que vamos a la forma y no al fondo en el sentido de que usted claramente lo ha dicho, a veces nos preocupamos más de novenas, nos preocupamos más de cosas ¿no? Y es importante acompañar, pero no vamos a la esencia, y esa esencia la estamos perdiendo lamentablemente, y como hay pérdida de vocaciones sacerdotales, también hay pérdida de vocaciones laicales. Se acercan hermanos a las fraternidades y pues no hay la acogida, no hay la esencia, no se les dice lo básico. Entonces, y ahí se va viendo que pues los hermanos que van poco a poco perdiendo. Entonces, esa analogía me ha gustado bastante. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué nos recomienda usted desde su experiencia como párroco? ¿Qué hacer con los otros laicos, no? Yo creo que también es la acogida, pero también hacer ver a los nuevos integrantes para qué estamos en una fraternidad, para qué estamos en la orden dominica. Y usted lo ha dicho muy claramente. Entonces, creo que esto es recalcarlo básicamente, porque no debemos estar en cuestiones de amiguismo. La comunidad es una comunidad que mira hacia la dirección de domingo. No podemos estar en una dirección de amiguismos y que ahí nomás nos quedamos y estamos en nuestra nube, ¿no? Como decía en la tienda, qué bonito estamos acá, y ahí nos quedamos. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones, Fray? Vea, nosotros en el Consejo de Párrocos, del cual fui presidente durante 2 años y entregué ahora en noviembre del año pasado, eh, debatimos abiertamente eso que me acaba de preguntar Lourdes. ¿Qué es lo propio de las parroquias dominicanas? Y concluimos lo siguiente: la formación permanente. Eso es lo de identidad, es que nosotros brindamos formación permanente a los miembros laicos que pertenecen a las parroquias. Esto hay que trasladarlo a todo el ambiente laical de las fraternidades de la orden. La formación es fundamental. Miren, hay cosas frente a las cuales a ustedes les falta más trabajo, y en eso tenemos que reconocer que mea culpa los frailes y mea culpa las religiosas que tenemos a cargo el acompañamiento con ustedes. No enseñamos Biblia, entonces no despertamos el amor por la Biblia. No enseñamos liturgia, entonces no se conoce de liturgia. No enseñamos a abordar el catecismo de la Iglesia Católica, que es fantástico, y la gente no lo conoce. Ustedes no conocen la historia de la Iglesia con los concilios. Miguel, acuérdame por internet, toma nota. Les voy a compartir la presentación que estoy trabajando hoy, el segundo encuentro aquí, que lo trabajé y fue producto mío de trabajo en Bogotá para la Vicaría Episcopal a la cual pertenece la parroquia de Bogotá de Chiquinquirá, donde la gente estamos celebrando, por ejemplo, el año de la esperanza. ¿Es así o no?
pero mucha gente que llegó tarde o desde el comienzo están, no tienen ni idea por qué estamos en año jubilar y por qué se está hablando, el Papa habló del año de la esperanza, porque no se hizo un recorrido histórico que ubique la gente para entender el proceso sinodal o iglesia sinodalidad. Yo monté esa presentación y se las puedo compartir, Miguel, porque sé que en los sitios donde ustedes están, le van a dar un buen uso y va a ser parte de ese material que les va a servir. En la parroquia, por ejemplo, hace años yo monté el curso de prebautismal y los catequistas de mi parroquia en Bogotá lo pasaron del archivo Word a una presentación en PowerPoint con gráficas, con muñequitos, que podría ser otra herramienta que a ustedes les va a servir no solo para formarse ustedes, sino para poder tener un mismo lenguaje al momento de trabajar con otros laicos. Entonces, mire, todos estos vacíos es importante llenarlos, porque no los tenemos. Cosas tan elementales como estas. Cuando yo fui a examinar órdenes con el gobierno provincial anterior, me di cuenta de que no había algo bien organizado para el examen de los candidatos. ¿Qué hice? Yo de sapo, permítame un momentito. Me dije, Y a mí me esto no consta puede porque fue mi continuar así. examinador, me Yo fui consta. examinador a órdenes y de confesión. Entonces dice uno va aprendiendo, ¿no? Entonces me tocó el primer examen con dos exprovinciales de alta talla de nuestra provincia en Colombia. Cuando yo vi que comenzaron, estaban improvisando las preguntas y yo dije, ¿qué es esto? Con lo que ellos no contaban es que yo he sido la hermana Rubiela que estuvimos en Barranquilla trabajando, sabe que yo soy bien inquieto con todas estas cosas. Me puse en la tareita de elaborar un material serio para el examen de órdenes con preguntas y respuestas para el fraile examinador, de suerte que no se improvise y no se irrespete al candidato y que preguntemos en secuencia. Para mí, un fraile que se va a ordenar y no ha leído los rituales de cada sacramento es un vacío grande que tienen, y Miguel es testigo de esa pregunta cuando se las dice, porque vamos a ser dispensadores de los sacramentos y no se conoce la minuta de los rituales. Entonces, ¿qué pasa? A la hora que dispensan los sacramentos, cometen los errores y viene la queja de los obispos por los abusos litúrgicos. Entonces, me puse en esa tareita y esto, por ejemplo, fue aporte mío a la provincia para la regencia de estudios. No sé si lo estarán utilizando, Miguel, que sería bueno también hablar con Betty. ¿Por qué? Porque se supone que esto se le debe proveer al examinador para que haya orden en el examen para órdenes y el de audiencias, el de confesor. Miren, hasta para hacer la hora santa del Sagrado Corazón elaboré el subsidio, paso a paso, para que tenga uno la guía y no estar improvisando. Yo he sido en ese sentido un poquito inquieto, ¿sí? Y es más, he reeditado cosas que ya el padre Carlos Ortiz me pidió que se las tenía que hacer llegar y ya algunas las pusieron como producción de Jorge Israel, que están dentro del récord de archivo de lo que se ha producido y que está a disposición desde el archivo. La biblioteca Yo virtual todo de eso la se los puedo provincia. proveer. Bueno, el de examinador a órdenes y esto sí solamente para los que les corresponde ese oficio, ¿no? No para los formandos. Bueno, Padre Jorge Israel, siempre agradecido por su colaboración, por estar con nosotros y por esta lección inauguralis que nos ha dedicado para el segundo semestre de Academia Dominicana. Este es un gran abrebocas para lo que vamos a trabajar en formación de predicadores. Esto de formación de predicadores es solamente el inicio. Existen propuestas a partir del laicado dominicano para comenzar a hacer escuelas de formación de predicadores. Necesitamos hacer escuelas para de verdad ahondar sobre nuestro carisma y comenzar a trabajar en aquello que nos pertenece a cada uno de nosotros. Esta es una propuesta que va a quedar para el próximo año. Vamos a comenzar con esas escuelas. Ya se está construyendo algo muy bonito. Entonces es importante que usted ahonde un poco sobre esto. Dos cosas para añadir también a la exposición que nos hizo el padre Jorge Israel. Ser dominicos implica vivir el carisma dominicano. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos nosotros es
hacer lo que otros hacen. Vamos a hacer el retiro de tal cosa, vamos a hacer la oración como lo hace tal grupo, como lo hace tal persona, o tales cosas que están en boga, que están actuales, porque eso es lo que mueve el espíritu, lo que nos llena el carisma y demás, pero se pierde verdaderamente lo que es nuestro. Lo segundo, como dominicos se están abriendo muchas oportunidades para que nos formemos. El padre Jorge Israel nos hablaba ahorita del sínodo de la sinodalidad. En el semestre pasado se hicieron talleres en Academia Dominicana para hablar del documento final del sínodo de la sinodalidad. No fue muchas personas. Ahí es donde uno diría, aquí se están creando cosas, pero las personas no están llegando a donde están. Se están publicando libros, artículos. Nos toca como dominicos de verdad ponernos serios a leer y a poner en práctica aquello que hemos leído. Entonces, Padre Jorge Israel, muchísimas gracias por lo que hoy nos ha compartido, porque es de verdad un ánimo para cada uno de nosotros en cada una de las ramas de la familia dominicana. No, yo les agradezco a todos ustedes. Miguelito, gracias por tenerme en cuenta en lo que les pueda colaborar desde que esté ahora aquí en Chiquinquirá. Aquí tengo ahora posibilidad de algo que en años no tuve. Estoy leyendo. ¿Sí? Estoy leyendo. Y les comparto en el momento también que quieran, Miguel, si quieren, en algún momento, una de las curiosidades mías desde hace años es abordar las fuentes extrabíblicas. Estoy digiriendo, ya elaboré la presentación de Cristología Apócrifa. El padre Pedro Díaz Alma Bendita me pidió antes de lo que pasó de su deceso, dictar el taller en la Facultad de Teología de la Santo Tomás en Bogotá, y ese fue mi estreno abierto, porque yo lo tenía, lo manejaba de manera práctica, pero él con su solicitud me obligó a sentarme a montar la presentación en PowerPoint. Eso quiere decir que me digerí ya el volumen de los Evangelios apócrifos. Estoy digiriendo el primero de los 4 volúmenes de los Hechos apócrifos de los apóstoles, que les cuento, estoy súper sorprendido. Ese es un hobby que he tenido desde hace años, y me están esperando los 6 del Antiguo Testamento. Todos los tengo en físico. Entonces, si en algún momento también quisieran tener como una mirada en ese sentido, Miguel, en contraste con los textos canónicos de los evangelios, con todo cariño lo comparto también, porque es algo a lo que le he metido la muela y me encanta, me fascina el asunto. Muchísimas Entonces, gracias. Sí, Academia Dominicana está creciendo y queremos de verdad ayudarnos a todos en nuestra formación y conocimiento en nuestra fe y para la salvación de las almas. Así que muchísimas gracias nuevamente, Padre. para servirles, Dios los bendiga. Feliz día. Amén, amén.